¿Quién es Albus Dumbledore? ¿El sabio director de Hogwarts? ¿El hombre que luchó en la guerra contra el oscuro mago Gellert Grindelwald? ¿O acaso es algo más? ¿Qué secretos guarda su vida antes de convertirse en una leyenda de la magia? Bienvenidos a Lunaria, el lugar donde las historias se desvelan en su forma más auténtica. Hoy les traemos una historia que aún no había sido completamente revelada. A través de las palabras, viajaremos al origen de Albus Dumbledore, el hombre que transformó el curso de la magia y la historia del mundo. Acompáñenme en este viaje a través de su vida, desde su niñez hasta los días previos a su intervención en Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. ¿Están listos para descubrir la verdadera historia de Albus Dumbledore? Vamos a comenzar. En una pequeña casa en la aldea de Mold-on-the-Wold, nació un niño llamado Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. La fecha exacta de su nacimiento es incierta, pero se cree que fue en algún momento a fines de la década de 1880. Albus era el mayor de 3 hermanos. Junto a él, sus padres Kendra y Percival Dumbledore vivían una vida tranquila, aunque marcada por tragedias y dificultades. Su madre, Kendra, era una bruja de gran habilidad mágica, pero su vida no había sido fácil. Su esposo, Percival, había sido encarcelado por atacar a unos muggles que habían maltratado a su hija menor, Ariana, y aunque el acto había sido una defensa, el sistema de justicia mágico no fue indulgente. Durante años, Percival estuvo en Azkaban, dejando a Kendra sola para criar a sus hijos. Albus, en su infancia, no era el sabio mago que el mundo llegaría a conocer. Era un niño lleno de curiosidad, con una mente brillante y un corazón que latía con la necesidad de comprender la magia que lo rodeaba. Su hermana Ariana, víctima de una explosión mágica cuando era pequeña, quedó con habilidades mágicas incontrolables, y su hermano Aberforth siempre fue el más introvertido y rudo. Sin embargo, fue la familia lo que definió el carácter de Albus en sus primeros años. La tragedia siempre estuvo cerca, y aunque Albus mostró un talento notable desde joven, la paz nunca fue algo que pudo disfrutar por mucho tiempo. Albus Dumbledore fue aceptado en Hogwarts a una edad temprana. Como muchos jóvenes magos, su llegada al castillo de Hogwarts fue un momento de asombro y fascinación. No tardó en destacar en varias áreas, pero especialmente en lo que respecta a las artes mágicas. Su inteligencia era tal que sus profesores pronto comenzaron a reconocerlo como un prodigio. Pero Albus no era un joven sin sombras. Los recuerdos de su infancia, las dificultades familiares y el dolor por su hermana Ariana marcaron su vida. A pesar de su brillantez académica, su corazón a menudo se sentía pesado. En Hogwarts fue elegido para la casa Gryffindor, la misma que su madre había deseado para él. Durante estos años, Dumbledore trabó amistad con varios personajes importantes, pero sobre todo con un joven mago llamado Gellert Grindelwald. El encuentro entre Albus y Gellert, ambos estudiantes brillantes, fue el inicio de una amistad que cambiaría por completo el destino del mundo mágico. Juntos soñaron con una revolución, una nueva era en la que los magos gobernaran el mundo. Pero como suele ocurrir con los sueños de juventud, este también estuvo marcado por la arrogancia, la ambición y la falta de sabiduría. En esos días, la amistad entre Albus y Gellert se volvió más profunda y se convirtió en algo peligroso, algo que más tarde Albus lamentaría. Su relación no era solo una de admiración intelectual,
sino también un vínculo emocional que afectó profundamente a Albus. A lo largo de los años, Albus comenzaría a cuestionarse sus propias decisiones y la dirección que había tomado. La amistad entre Albus Dumbledore y Gellert Grindelwald no fue una simple relación entre dos jóvenes talentosos. Fue una conexión profunda, una chispa que encendió un fuego lleno de sueños y promesas. Cuando se conocieron, en el pequeño pueblo de Godric's Hollow, ambos se sintieron como si se hubieran encontrado a sí mismos en el otro. Juntos compartían visiones de un mundo en el que los magos pudieran liberar su verdadero potencial, y por primera vez en sus vidas, ambos se sentían comprendidos y valorados. Gellert, un joven con una inteligencia y ambición desmesuradas, se presentó ante Albus como un ser que, a diferencia de la mayoría, veía más allá de las reglas convencionales. Albus, por su parte, fascinaba a Grindelwald con su increíble talento, su visión de la magia y su inquebrantable deseo de cambiar las cosas. En los días luminosos de su amistad, discutían sobre las grandes ideas que cambiarían el curso de la historia, incluyendo la famosa teoría de Grindelwald sobre la superioridad de los magos y la necesidad de tomar el control del mundo. Creían que solo a través del dominio de los magos sobre los muggles podrían garantizar la paz y la seguridad para su especie. Albus, siendo un joven brillante y lleno de ambiciones de justicia, se sintió profundamente atraído por este ideal, aunque en el fondo de su ser algo siempre le decía que no todo estaba bien. No obstante, la fascinación por Gellert, sumada a su juventud y la admiración que sentía por su amigo, hizo que la idea de un nuevo orden pareciera correcta, aunque al principio solo en su mente y sin que se concretara en acciones. Pero la vida de Albus no era tan sencilla. Aunque Gellert era un genio de la magia, con una mente ágil y una ambición desmesurada, la historia de Albus estaba marcada por la tragedia y el dolor. Desde su infancia, la familia de Albus había estado marcada por la oscuridad. Su hermana Ariana había sido víctima de un ataque a manos de muggles cuando aún era pequeña, lo que dejó en ella secuelas mágicas incontrolables. La tragedia de su hermana había condicionado su vida, y la prisión de su padre Percival, condenado por defenderla, había dejado cicatrices profundas en el alma de Albus. Sin embargo, su relación con Gellert, a pesar de estar llena de ideales peligrosos, era también una escapatoria de esa angustia interna. El joven mago parecía encontrar un propósito renovado en la visión de su amigo, en su deseo de cambiar las cosas. La unión de sus mentes prometía un futuro brillante y peligroso a la vez, lleno de grandes esperanzas para los magos. Sin embargo, al igual que la juventud, sus ideales eran inconstantes. Cuanto más tiempo pasaba Albus con Gellert, más comenzaba a percatarse de que la visión del joven era diferente. Gellert no veía el control sobre los muggles como un medio para la paz, sino como un fin en sí mismo. El deseo de poder se estaba apoderando de su alma, y la idea de imponer la voluntad de los magos sobre el mundo muggle comenzaba a manifestarse en acciones. Albus, aunque aún compartía el sueño de un mundo mejor, pronto se dio cuenta de que no podía seguir ciego ante la oscuridad que se estaba gestando a su alrededor. La tensión alcanzó su punto máximo en el verano de 1899, cuando la relación entre Albus y Gellert alcanzó un punto crítico. Lo que había comenzado como una amistad de colaboración intelectual se había transformado en una lucha por el poder. Albus, ya comenzando a reconocer que las ideas de Gellert estaban alejándose de la moralidad y la justicia, trató de argumentar con él, tratando de encontrar un equilibrio entre sus sueños. Pero Gellert, cegado por la ambición,
no estaba dispuesto a escuchar. El enfrentamiento ocurrió en un día caluroso de ese verano, en la casa de los Dumbledore en Godric's Hollow. Ambos magos, armados con el poder que les otorgaban sus varitas y su ingenio, se enfrentaron en un duelo devastador. La magia que conjuraban era tan intensa que el suelo vibraba con cada hechizo. El combate fue feroz y destructivo, reflejando la lucha interna de ambos jóvenes. Por un lado, el poder absoluto que Gellert deseaba, y por otro, la lucha de Albus, por encontrar una manera de salvar lo que quedaba de su humanidad y no sucumbir a la tentación del poder. Lo que ninguno de ellos había previsto era que la tragedia se desataría de una manera que ni siquiera la magia podría controlar. Ariana, la hermana de Albus, había estado observando el duelo desde la distancia, atraída por el ruido y la vibrante energía de la lucha. El hechizo que lanzó Albus, mientras trataba de defenderse de Gellert, rebotó de una manera inesperada y alcanzó a Ariana, hiriéndola fatalmente. El choque de magia fue tan poderoso que alteró el curso de la batalla, pero también despojó a Albus de su inocencia. En un instante, el sueño de juventud que había compartido con Gellert se convirtió en un recuerdo amargo, lleno de arrepentimiento. Albus intentó salvar a Ariana, pero ya era demasiado tarde. La tragedia de esa noche, el dolor de la muerte de su hermana, marcó un antes y un después en la vida de Albus. A partir de ese momento, el corazón de Albus Dumbledore se llenó de remordimientos. La culpabilidad lo atormentó durante años. Había perdido no solo a su hermana, sino también a su amigo, Gellert Grindelwald. La ruptura de su relación con Gellert fue inevitable. Ambos jóvenes se distanciaron, cada uno tomando caminos diferentes. Albus, devastado por la pérdida de Ariana y el fracaso de sus sueños de juventud, comenzó a reconsiderar sus ideales. El sueño de un mundo donde los magos gobernaran sobre los muggles se desplomó frente a la realidad de la tragedia. Albus comprendió que el poder no era la respuesta, que la verdadera grandeza radicaba en la compasión, en la capacidad de aprender de los errores y sobre todo en la responsabilidad. Con el tiempo, esta lección sería una de las más valiosas que le acompañaría durante el resto de su vida. Albus Dumbledore, ahora un hombre más sabio pero profundamente marcado por su pasado, se alejó de la oscuridad que había compartido con Gellert. La relación con Grindelwald se rompió irremediablemente, pero la cicatriz que dejó en su corazón permaneció. Sin embargo, a pesar de su dolor, Albus encontró consuelo en una nueva misión, la de enseñar y proteger a la comunidad mágica de los peligros del poder desmedido. El sueño que compartió con Gellert ya no existía, pero lo que quedó fue una lección de vida que Albus nunca olvidaría. La verdadera magia no reside en el poder, sino en la bondad, la humildad y la capacidad de redimir los propios errores. Después de la tragedia de su juventud, Albus Dumbledore se retiró de la vida pública por un tiempo. Se dedicó a la enseñanza, primero como profesor de transformaciones en Hogwarts y luego, finalmente, como director. Durante estos años, Albus se dedicó a perfeccionar su magia y a tomar decisiones que cambiarían el destino del mundo mágico para siempre. Su historia, marcada por la tragedia y la reflexión, lo llevó a una nueva comprensión del poder. A lo largo de su vida, Albus Dumbledore luchó contra las fuerzas oscuras, pero también luchó contra su propio pasado, tratando de redimir sus errores. Fue un hombre lleno de contradicciones, un líder venerado, pero también una persona marcada por los errores de juventud. Un hombre cuya sabiduría no lo libró de las cicatrices emocionales.
En Hogwarts, Dumbledore se convirtió en el director más respetado de la historia, conocido no solo por su gran poder, sino también por su incansable lucha contra el mal, simbolizada en su enfrentamiento con Grindelwald. Durante estos años luchó por mantener la paz en el mundo mágico y por proteger a aquellos que más lo necesitaban, como Harry Potter, aunque el joven mago no llegaría a conocer toda la verdad de su mentor hasta mucho después. La historia de Albus Dumbledore continúa en Animales Fantásticos. Es en estos años, antes de la gran confrontación con Grindelwald, que Albus se encuentra con varios personajes clave que cambiarían el destino del mundo mágico, como Newt Scamander, el magizoologista. Los dos magos se cruzan en momentos decisivos, y Dumbledore comienza a comprender la importancia de proteger la magia de las amenazas, tanto visibles como invisibles. Dumbledore, ahora en una etapa más madura de su vida, se enfrenta a desafíos que le obligan a usar su sabiduría y su compasión para salvar el mundo mágico. Pero, como siempre, su historia no está exenta de dolor, sacrificio y decisiones difíciles. Y así, su viaje continúa. La historia de Albus Dumbledore es una de aquellas que nunca termina, ya que las decisiones de hoy construyen el mañana. La lucha por la paz, la reflexión sobre el poder y la búsqueda de redención fueron los motores de su vida. Su legado, que comenzó en Hogwarts, se extiende en el tiempo y se cruza con nuevas generaciones, como las de Animales Fantásticos, dejando una marca indeleble en la historia de la magia. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la vida de Albus Dumbledore. Y recuerda, esta historia, como todas las historias de Lunaria, nunca se detiene, siempre continúa.